Estas verduras se ven bien. Claro. También una caja de patatas. Sí. Ya le dijimos que no se permiten textos religiosos. Debe retirarlo hoy mismo. Acéptelo. Vamos, hágalo. Cállese y quítelo. No se puede hacer nada. Decir regalo del cielo va contra las reglas. ¡Bájelo! Es inevitable. ¿Qué? Algo sucede por allá. ¿Qué? Vayamos a ver. Hay mucha gente. Nueva política sobre civilización del cristianismo. ¿Qué es esto? Es el Partido Comunista de China que persigue la fe religiosa. Todos vengan a ver. El gobierno central emitió un nuevo aviso. Nueva política sobre civilización del cristianismo. Lean bien y luego difundan la noticia. ¿Qué es esto? ¿Puedes leerlo? Claro. Dice que la bandera nacional china debe mostrarse en un lugar destacado. En todos los lugares públicos cristianos. ¿Qué? ¿Las iglesias también deben hacerlo? Es la oficina de asuntos religiosos. ¡Rápido! Date prisa. No bajes. Están aquí otra vez. No puede ser nada bueno. Oye, ahora no. ¿Dónde está el pastor Shue? No vino. No ha llegado. ¿Qué les dije la última vez? La bandera nacional y los retratos de los presidentes Mao y Xi deben exhibirse. ¿Por qué no los han puesto? Háganlo pronto. Director Xi, la Constitución no dice que tengamos que colgar el retrato del presidente Xi. Hacer que exhibamos la imagen de un líder ateo no es pedirnos que adoremos ídolos. La Biblia dice que solo podemos adorar a Dios, no a los ídolos. Así que... No me importa lo que dice la Biblia. Como creyentes en China, deben seguir la política nacional y las órdenes del gobierno. Si no cuelgan el retrato del presidente, como dice el gobierno, están violando la ley y su iglesia será cerrada. Pastor Shue. No hemos violado la ley. ¿Qué le da al gobierno ese derecho? Exactamente. Son tan poco razonables. ¡El pastor Shue! Hola. Llegó el pastor. Director Xi, respetamos la política nacional, pero la iglesia es un lugar de adoración a Dios. Así es. Así es. No sería apropiado colgar la imagen del presidente. No es el gran salón del pueblo. Por supuesto que no, no lo es. Ahora imagine, si vienen extranjeros y ven retratos de líderes nacionales en la iglesia, podrían comentarlo. ¿No dañaría eso la imagen grande, honorable y correcta del partido? El presidente Xi no cree en Dios. Él cree en el ateísmo marxista. Ustedes como miembros del partido pueden adorarlo como Dios si desean. Nosotros adoramos al Señor Jesús. No deberían limitar nuestra libertad religiosa. Colgar el retrato es un
distintivo de la sinización del cristianismo. Otras iglesias lo tienen. Y ustedes deben hacer lo mismo. Esto es a nivel nacional. ¿Y no dice la Biblia que aquellos en el poder son establecidos por Dios? Por lo tanto, ustedes deben obedecerlos, porque obedecen a Dios. ¿No entienden eso tampoco? ¿Qué iglesias en el extranjero muestran imágenes de sus líderes nacionales? Cierto. ¿No es una exigencia muy absurda? No logro comprenderla. Así es. Lo que hagan en otros países no me importa. Tener fe en China significa colgar el retrato del presidente Xi. Es la política nacional. Las iglesias que no lo cumplan serán prohibidas y serán clausuradas. ¡Vamos, háganlo ahora! ¡Rápido! Director Xi, este asunto no es muy urgente. Necesito hablarlo con todos, porque... No. Si no lo ponen hoy, vamos a clausurarla. Porque es una verdadera injusticia. ¡Rápido, rápido! ¡Háganlo ya! ¡Ya mismo! ¡Rápido, rápido! ¡Más rápido! Pónganlo. ¡Háganlo! Sí, vamos a hacerlo. Pastor Xue, no podemos colgarlo. Sí, no podemos. Es una ofensa al Señor. Sí, el gobierno lo quiere. ¿Qué opción tenemos? Vete, lo haré yo. Si no te importa que nos clausuren, no lo pongas. ¡Cuélgalo más alto! ¡Más derecho! Está torcido. ¿No habían sido confiscados los himnarios? ¿Cantan el himno nacional aquí? Sí, por supuesto. Bien. Entonces cántenlo. Quiero escuchar lo bien que lo cantan. Canten. Ahora, canten. Hermanos y hermanas, conmigo hay que cantar. Cantemos todos con el Pastor Xue. 起来， Canten. 起来，不愿做奴隶的人们，把我们血肉筑成我们心的长城。中华民族到了。 Ustedes canten también. Más fuerte. De nuevo. 不愿做奴隶的人们，把我们血肉筑成我们心的长城。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫地发出最后的吼声：起来，起来！ Pastor Xue, estamos ondeando la bandera, cantando el himno nacional y hablando sobre el pensamiento de Xi Jinping. Sí. Esto es ridículo. ¿Esto es creer en el Señor? ¿No es solo creer en el Partido Comunista? El partido tira iglesias, derriba cruces, arrestando y persigue cristianos en todas partes. Quieren erradicar el cristianismo por completo. Ciegamente nos sometimos
¿A ellos no es algo absurdo? Nos resignamos ciegamente. Creo que nos lo buscamos. Yo me uní a la Iglesia de las Tres Autonomías porque tenía miedo y era tímida. Yo pensaba que me permitiría creer en el Señor Jesús y tendría protección del gobierno. Y nunca pensé que el Partido Comunista solo ganaba tiempo con eso. No solo derriban cruces, ahora también tenemos que cantar el himno, izar la bandera y colgar el retrato de Xi Jinping. El Partido Comunista de China finalmente está mostrando su lado oscuro. Están usando la religión misma como vehículo para eliminar la fe. Sin duda. Nos hemos convertido en esclavos del Partido Comunista. Cuando canté, levántense, los que se rehúsan a ser esclavos, dentro de mí sentí una rabia que crecía como si fuera fuego. Deberíamos levantarnos y negarnos a ser esclavos del partido. Decirle no al partido. Debemos decir que no. No seremos esclavos. Les damos la mano y se toman el codo. Así nos han sometido. Están arrasando con nuestra fe. Si no puedo practicar mi fe en la iglesia, lo haré en casa. Con servicios así ya no vendré. Vamos. Es una desgracia. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Entiendo cómo se sienten con esto. Pero mis manos están atadas. ¿Qué es el Partido Comunista? Un partido ateo revolucionario. Si no los tomas en serio, no solo te pueden enviar a prisión, te pueden matar. Todas esas iglesias clandestinas solo saben llevar una cruz. Prefieren cumplir condena a unirse a las tres autonomías. Sí. Especialmente el Relámpago Oriental. Muchos han sido condenados. O quedaron lisiados o los mataron a golpes. Sí. ¿El Señor realmente aprueba este tipo de fe? Si eres perseguido hasta la muerte antes de ganar la vida, ¿eso glorifica a Dios? ¿Puedes entrar así al reino de los cielos? Nos escondemos detrás de la iglesia de las tres autonomías porque no tenemos alternativa. El Señor Jesús nos enseña: sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Cuando cantamos el himno nacional, estamos siendo sabios. El Señor ve nuestros corazones. Mientras no neguemos su nombre, ni lo traicionemos, y seamos fuertes, seremos salvos. Amén. El pastor Xue hace esto para proteger a la iglesia. Si clausuran la iglesia, ¿dónde nos reuniremos? Pues sí. Así que creo que deberíamos escucharlo. Necesitamos ser sabios al tratar con el partido. Es la única forma de salvar nuestra iglesia. Adorar ídolos en la iglesia es una ofensa al Señor. Eso es así, sin duda. Pastor Xue, obedecer al partido es un error. ¿Y si hacemos como las iglesias clandestinas? ¿Cómo? ¿Hacer lo que hacen ellas? ¡Es un atolladero! ¿Quieres ir a la cárcel? ¿Creerás en el Señor desde prisión? ¡Qué estupidez! Muy bien, gracias. Quiero un protector. Déjame ver. Sí. Qué días tan locos. Las iglesias izan la bandera ahora. Es algo que no hubiera imaginado. Cierto. Cierto, pasé por un templo budista y vi a los monjes cargando una bandera porque iban a izarla. Hasta hicieron un saludo. Hemos caído en adorar al rey de los demonios y a Satanás en nuestra iglesia. Si esto continúa,
y el Señor regresa, ¿podremos ser llevados al reino de los cielos? Desde que nos unimos a las 3 autonomías, nos hemos equivocado. Despacio. El cazador vino al bosque y todos los animales huyeron. Pero 2 fueron atrapados. Adivina cuál es. ¿La tortuga? Sí, ¿cuál fue el otro? Pues no lo sé. ¡Chía! ¡Fue el avestruz! ¿Y por qué el avestruz? Como las avestruces son cobardes, metieron la cabeza en la arena. Es una política nacional. Todas las iglesias en el país deben quitar sus cruces. Si no las quitan, derribaremos su iglesia. ¿Qué les da derecho a hacer esto? ¿Por qué quitan nuestra cruz? ¡Basta! ¿Por qué, ¡Ya! oficial? ¡Siéntese! Más fuerte. De nuevo. Hola, señora Shen. Hola. Hermano Shang. Hermano Meng, hermano Song, qué gusto verlos. Estábamos en un callejón sin salida. Teníamos que venir. Todos escuchamos que asuntos religiosos obliga a las iglesias a izar la bandera y cantar el himno. Imagino que jamás lo aceptarán. Sí. El partido nos hizo unirnos a las 3 autonomías. Puedes reírte de mí, pero si yo me uní, fue por miedo. Pero izar la bandera y cantar el himno es creer en el Señor. Cierto. Soporté sí. su prohibición de predicar el Apocalipsis y recibir el regreso del Señor. Quieren que adoremos al Rey de los Demonios. Eso no lo puedo aceptar. Gracias al Señor, al fin despiertas. Practicar la fe en las 3 autonomías es ser títeres de Satanás. Que Satanás nos controle. Sí. Vengan, siéntense. Sí. La libertad religiosa del partido es una mentira para engañar a la gente. Revela su cara demoníaca. Si no despertamos, ¿somos personas de fe? Ha violado nuestra conciencia. Finalmente veo la verdadera cara del partido que odia y se resiste a Dios. Ya no seré esclavo de Satanás. Cierto. En las 3 autonomías crees en el nombre, pero no sigues al Señor. Siento que el Señor nos ha hecho a un lado, nos ha apartado. Así que tomaré el camino de la iglesia clandestina. Están a tiempo. Lo recibimos. La iglesia clandestina les da la bienvenida. Sí, bienvenidos. Gracias al Señor. Sí. Hola, Xiaosun. ¿Qué haces? Fui por fruta. Adiós. Salgan. Nos vemos. Pastor Shui. Hoy vi a Meng Changlin y al hermano Song. ¡Mamá! ¡Llegué!
abuela. Buena chica. ¿Cómo te fue? Hermano Sun. La preciosa. Pastor Shue. Hola. Cada vez Vine a estás más visitar a tu madre. Ah, qué gusto. Xiaoyu, ¿por qué no vas a hacer tu tarea? ¿Sí? Xiaoyu, Anda, ve con mamá. vamos, te ayudaré. Hija. Vamos adentro. Sí. Changlin, el camino de la iglesia clandestina es muy complicado. El tío de Shunzi estaba en una, ¿lo recuerdas? ¿Sabes cuál fue su condena? 7 años y medio. Exactamente. ¿No has visto cómo van las cosas? El partido quiere eliminar por completo las iglesias clandestinas. Si te unes en un momento como este, no es como cavar tu tumba. Así es. Piensa en tu hija. Piensa en tu madre si no quieres pensar en ti. Cierto. Si no hubiéramos estado con el pastor Shue en las 3 autonomías estos años, habríamos sido arrestados hace mucho. Así podemos salvar el pellejo. ¿Pero podemos ganar la vida? El Señor Jesús dijo, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Las iglesias clandestinas son muy perseguidas, pero no ceden ante Satanás. Mantienen su fe y siguen al Señor. Es el camino que han tomado los santos a través de los siglos. Vean al relámpago oriental. No sé cómo empezaron, pero son muy perseguidos y reprimidos por el Partido Comunista de China. Sin embargo, difunden el Evangelio y dan testimonio. Mire su camino. Y luego nuestra situación. Es patético. Las iglesias de las 3 autonomías son centros de adoctrinamiento en el pensamiento de Xi Jinping. ¿Nos reconocería el Señor al regresar? Siempre siento que el gran desastre está a la vuelta de la esquina. Como si el Señor nos hubiera abandonado y eliminado. ¿No seguimos las políticas del partido solo para quitárnoslo de encima? Así es. Además, tomar el camino de las 3 autonomías y obedecer al régimen tiene fundamento bíblico. ¿Cómo podría estar mal? ¿Qué se nos dice en Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Hacer esto está en línea con las enseñanzas bíblicas. El pastor Shue tiene razón al guiarnos por el camino de las 3 autonomías. Concuerda con la Biblia, los pastores son establecidos por Dios. Si abandonamos a los pastores y ancianos por las iglesias clandestinas, las consecuencias son inimaginables. Sí, hijo. Tomamos ese camino por temor a que nos detuvieran, por temor a las fuerzas de Satanás. Tal vez salvemos el pellejo, pero nos controla el rey de los demonios. Nos inclinamos ante Satanás. ¿Es eso glorificar a Dios o avergonzarlo? Si adoramos a Satanás en nuestra iglesia, claramente estamos ofendiendo y traicionando al Señor. ¿Por qué no pueden ver eso? Changlin, escúchanos por una vez. Es tanta la gente que ha muerto por la represión del partido. ¿Por qué creemos en el Señor? ¿No es por paz y seguridad? Mamá.
¿Yanling? ¿Shiheng? ¿Cuándo volviste? Hace poco. Vaya, con razón no podía encontrarte. Estabas escondido fuera de la ciudad. Sí. No solo evadía la prisión. Estuve en algunas iglesias clandestinas estos 2 años. He estado muy ocupado, por eso no regresaba. Oye, ¿cómo van las cosas aquí? Ni preguntes. En la Iglesia de las Tres Autonomías solo hay charlas superficiales sobre la Biblia. Nada que ganar. Ahora izamos la bandera, cantamos el himno nacional y adoramos al rey de los demonios. Se ha convertido en un centro de adoctrinamiento del Partido Comunista. Si no volvemos a las iglesias clandestinas, nos convertiremos en ateos. Bueno, yo soy demasiado obstinado. El partido no me ha dejado otra opción. Al fin veo el feo rostro del demonio con claridad. Tras más de una década en la Iglesia de las Tres Autonomías, no he logrado nada. Los pastores y ancianos realmente nos han dañado. Finalmente han despertado. Eso es bueno. Toma asiento. Y el Señor Jesús dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida, por mi causa la hallará. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Estas palabras del Señor las hemos leído mucho. Pero ¿cuántos pueden realmente tomar una cruz y seguir al Señor? Piensa esto. Cuando el Señor Jesús apareció y obró, ¿por qué tantos judíos no se atrevieron a seguirlo? ¿No era por miedo a ser arrestados? Aquel judaísmo era como las iglesias de las Tres Autonomías que hoy administra el gobierno. Era reconocido por el gobierno romano y no era perseguido. ¿Pero qué pasó al final? Que fueron abandonados por el Señor. Sí. Y quienes seguían al Señor Jesús, que lo abandonaron todo para seguirlo, pertenecían a las iglesias clandestinas. Sí. Sufrieron grandes persecuciones, pero obtuvieron la salvación del Señor. Entendieron ciertas verdades sobre la fe. Aprendieron a seguir al Señor y a dar testimonio. Y tuvieron la bendición y guía de Dios. Con las Tres Autonomías, ¿realmente se trata de fe y seguir al Señor? Deben hacer caso al Partido Comunista en todo, incluso ayudar a controlar las iglesias clandestinas. Sí. Saben que deben adorar al Señor Jesús, pero aún así izan la bandera, cantan el himno y obedecen al partido. Eso es humillante para los cristianos. En esta ciudad, más de 40 creyentes han abandonado recientemente sus iglesias y se han unido a las iglesias clandestinas para escapar del control del gobierno. Este es un problema muy serio. Así que tengo que insistir. El personal religioso de cada iglesia debe mejorar la educación con respecto a las políticas religiosas. Es esencial comprender las tendencias ideológicas de cada creyente. Comprender bien los cambios que haya en su pensamiento. Y llevar a cabo rápidamente el trabajo de pensamiento político relevante. Debemos guiarlos con cuidado y con paciencia fuera del teísmo. Y hacer que crean en la ciencia y en el partido. Para que con el tiempo lleguen a amar al partido y al país. Bien dicho. Sí. Solo así podremos eliminar por completo las creencias religiosas. Conseguir transformar a China en una nación atea para asegurar que todo el pueblo ame y siga al partido para siempre. Y lograr el objetivo de que el partido gobierne eternamente. Haciendo memoria, nos hemos apartado del camino del Señor. Solo escuchábamos a los ancianos y pastores y obedecíamos directivas del partido, pero no obedecíamos las palabras del Señor. Traicionamos las enseñanzas de la Biblia. Nos hemos resistido y traicionado al Señor. Así es. Ahora he aprendido una lección. En la fe hay que escuchar las palabras del Señor y seguirlo. No escuchar ni seguir a las personas. El camino que tomaron los santos del pasado era el correcto. Si no tomamos la cruz y seguimos al Señor, no podemos ser sus discípulos. Conozco estos versículos desde hace más de una década, pero al fin comprendo que sus palabras son realmente la verdad.
Así es. Al seguir y dar testimonio del Señor, somos perseguidos y arrestados por Satanás. Sí, pero no hay que subestimar esa experiencia, porque hay mucho que aprender de eso. ¿Qué? Cuando confiamos en el Señor y dejamos que nos guíe, podemos ver las obras de Dios, entender su voluntad y ver cómo Él guía y salva a las personas. Es por eso que pasar por el sufrimiento y las pruebas es en realidad una bendición de Dios. Díganme, si tememos a la prisión o al arresto, si vivimos de una manera innoble, ¿podremos ganar la verdad o la vida? ¿Podremos obtener la aprobación de Dios? Debemos abandonar a Satanás, escapar de su esclavitud y seguir al Señor con plena fe para sentir paz y alegría en el corazón. Sí. Solo dando la bienvenida al Señor según sus palabras, encontraremos un camino. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Gracias a Dios. Fue estupendo. Pastor Shue. Sí, jefe. Hemos oído que hay personas en su iglesia que se oponen bastante a las políticas religiosas del gobierno. Ya sabemos quiénes son estas personas y estamos investigando la situación. Su deber es ayudarnos a determinar los problemas con estas personas. Así que evite ser pasivo. Jefe, había 2 personas que no escuchaban, pero el problema ya se resolvió. Le prometo que voy a cooperar con su trabajo. Se lo advierto, pastor. Si vuelve a suceder algo así, va a perder no solo su iglesia, sino también su carrera de pastor. Jefe, se lo puedo asegurar. Eso no volverá a suceder. Es bueno saberlo. Ir a una iglesia clandestina no debe ser tomado a la ligera. No tiene que dar autorización el pastor Shue. ¿La necesitamos? Seguir a los pastores y ancianos es adorar al rey de los demonios, es condenarnos. ¿Para qué oír al pastor? Hermano Meng, yo iré. Muy bien. Bueno, te veo luego. Como sea, ir a una iglesia clandestina es lo correcto. Es nuestra culpa por haber sido cobardes. Hermano Liang. Sí, pasa. Espera. ¿En qué comunidad vives? Hola, Shaozang. Hola, directora Wei. Últimamente hemos notado extraños entrando al callejón donde vives. ¿A casa de quién van? ¿A qué casa? Sí. Ahora han visto claramente el malvado rostro de Satanás. Sienten que cantar el himno y adorar al rey de los demonios es avergonzar y traicionar al Señor. Quieren dejar la iglesia de las 3 autonomías. Esto no es un asunto sencillo. Los pastores y ancianos tienen sus propias razones para tomar el camino de las 3 autonomías. Pero en cuanto a si debemos seguirlos en eso, y si eso concuerda con la voluntad del Señor, o si Él lo aprueba, debemos buscar la verdad y orarle al Señor. Sin el fundamento de las palabras del Señor, si decidimos de acuerdo a la sabiduría y visión humanas, seguramente nos equivocaremos. La naturaleza humana es preferir la comodidad, evitar el sufrimiento, en especial evitar sufrir por el Señor o para ganar la verdad. Nadie quiere morir por el Señor. Apenas experimentamos persecución y nos convertimos en Judas. Vendemos al Señor y a la iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias? Al elegir un camino debemos buscar la voluntad del Señor. El que sigamos ciegamente a las personas, ¿no es muy estúpido? Sí. En la era de la ley, Dios dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Proverbios también dice, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Amén. Si desean ganar la verdad y la vida, bajo el gobierno demoníaco del partido, deben arriesgar su vida, deben ofrecer su vida. Sin fe verdadera, ¿pueden seguir al Señor? En el camino de las 3 autonomías solo se puede vivir de manera innoble.
Y si hay una pizca de bendición, se corre tras el pastor para creer en una iglesia. Esto cumple la profecía de Proverbios. Y la complacencia de los necios los destruirá. Disculpe, no entiendo. ¿Hay fundamento bíblico para que el pastor nos guíe por el camino de las 3 autonomías? Además, a los pastores y ancianos los establece Dios. ¿Por qué está mal que los sigamos? Cierto, ¿qué tiene de malo? Si los pastores y ancianos son establecidos por Dios, ¿no es algo determinado por las palabras del hombre? Debemos seguir las palabras de Dios. ¿Alguna vez dijo el Señor Jesús que Dios los estableció? ¿Alguna vez dijo eso el Espíritu Santo? No, no lo dijo. Cuando el Señor Jesús apareció y obró, fueron los líderes religiosos quienes trabajaron para resistirse a él y condenarlo, y quienes lo crucificaron. Cierto. Si los pastores y ancianos nos llevan por el camino correcto para seguir a Dios y tener la confirmación de la obra del Espíritu Santo, no hay nada de malo en seguirlos. Pero si nos doblegan ante Satanás y el rey de los demonios, ¿se puede decir que fueron establecidos por Dios? ¿No es esto descaradamente engañoso y perjudicial para las personas? Sí, tiene razón. Así es, exactamente. Sí. La mayoría de los pastores y ancianos son graduados de institutos teológicos. Son teólogos profesionales que dependen de la teología para ganarse la vida. No son para nada seguidores de Dios. La mayoría de los pastores y ancianos solo creen en la ciencia, no en los milagros divinos. Algunos ni siquiera reconocen la concepción divina del Señor Jesús. Simplemente no son creyentes. Sí. En especial los de las 3 autonomías. Algunos son profesores en escuelas del partido o expertos en institutos marxistas. Y otros investigan la Biblia para el Departamento de Trabajo del Frente Unido. La mayoría son miembros del partido. O si no lo son agentes del partido. Estas personas se hacen llamar pastores y el partido los pone en cada iglesia para interpretar la Biblia. ¿Realmente se puede decir que son establecidos por Dios? No, no lo son. No. Claramente los establece el partido. ¿Cómo podría alguien decir que es por Dios? Sí. Si insistimos en que los pastores establecidos por el partido fueron establecidos por Dios, que obedecerlos es obedecer a Dios, ¿no es en verdad una blasfemia? ¿No tergiversamos los hechos y confundimos el bien y el mal? Sí, eso es cierto. Ellos adulan la posición y las influencias, codician la vida, prefieren obedecer a un régimen satánico para protegerse. ¿Podemos realmente obedecer a esos falsos pastores? No podemos. Todos tienen que pensarlo. Es algo muy serio, ya que se trata de si podemos entrar al reino de los cielos. Sí, por supuesto. Sí, los pastores y ancianos son realmente hipócritas. Se someten a las fuerzas de Satanás. Cierto. Todos estos años hemos estado confundidos. Los creímos establecidos por Dios. Los seguimos y los obedecimos. Así es. Pensamos que obedecerlos era obedecer a Dios. Hemos sido unos ciegos por no entender la verdad. Sí. Esto realmente cumple las palabras del Señor. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Como creyentes debemos escuchar las palabras del Señor Jesús y debemos seguirlo. No nos pueden engañar falsos pastores para adorar al rey de los demonios y a Satanás. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué es realmente hacer la voluntad del Padre? Necesitamos escuchar las palabras del Señor Jesús y practicar en consecuencia. Solo así eres un seguidor. Si escuchamos al partido y seguimos falsos pastores, ¿hacemos la voluntad de Dios? No. ¿No nos estamos resistiendo descaradamente y traicionando a Dios? Sí, es cierto. Esta comunicación es realmente esclarecedora. Absolutamente. Shh. ¡Chanling! ¡Abre la puerta! El comité vecinal. El comité vecinal. Rápido, todos por ahí. Rápido, rápido. Vamos. ¡Chanling! ¡Abre! Las sillas.
Directora Wei. Chanling, ¿Sí? ¿qué rayos está sucediendo? No la había oído. Has tenido visitas, ¿cierto? Sí, vinieron algunos amigos, pero ya se fueron. ¿Se fueron? Sí. ¿Qué tipo de amigos eran? Eran creyentes, ¿verdad? Sí. Hermanos y hermanas de la iglesia vinieron a visitar a mamá. Ah. Pensé que habías abandonado la iglesia y comenzado a tener reuniones en casa. No hay nadie. Este gato sí que es inoportuno. Men Chanling. ¿Sí? Quedarse con las 3 autonomías es lo correcto. Si comienzas a tener reuniones aquí, eso sería ilegal. Lo es. Claro. De acuerdo. Vámonos ya. Conocemos la salida. Se fueron. Qué alivio. No es seguro tener reuniones aquí. Busquemos otro lugar. ¿Qué les parece mi casa? Sí, buena idea. Salgan todos por Perfecto. separado. Manténganse a salvo. Sí. Claro. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Shiheng, en los años que has estado fuera, has llegado a entender mucho. ¿Cómo ves todo tan claro? Sí. No me atrevía a comentarlo. Ahora que han visto la verdad de las 3 autonomías, se los puedo compartir. En estos 2 años que me fui, acepté a Dios Todopoderoso. ¿Qué? ¿Crees en el relámpago oriental? Sí. He vuelto para compartir las buenas noticias con ustedes también. Vaya. Ven, cuéntanos todo. Vamos. Sí. Como creyentes, todos esperamos la venida del Señor. Pero ¿cómo debemos recibirlo? Hay que escuchar las palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Es la profecía en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas veces se repite? 7 veces. ¿Por qué se repite tantas veces? Para recordarnos que la clave para recibir al Señor es escuchar la voz de Dios. Bien, vamos. Eso es muy cierto. Esto realmente es una nueva luz. Sí. Alto, alto, alto. Deben verse felices. Pónganle más corazón. Ya casi es el Día Nacional. Vendrán funcionarios a vernos actuar. Si nos vemos tristes, arruinaremos el ánimo del Día Nacional. Entonces arruinémoslo. ¡Ya estoy harto! ¿Por qué hacemos esto? Hermanos, hermanas, hagamos esto ya. Debo ir a casa a trabajar. Sí. Oigan, Mucha razón. hagámoslo una vez más. Solo una. Anda. Venga. Levántate, hermano. Vamos la última vez. Bueno, listos. Dios Todopoderoso dice, el plan de gestión de 6,000 años de Dios está llegando a su fin, y la puerta del reino se ha abierto a todos aquellos que buscan la aparición de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué estáis esperando? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Estáis esperando la aparición de Dios? ¿Estáis buscando las huellas de Dios? ¿Cómo se anhela la aparición de Dios? Y qué difícil es encontrar las huellas de Dios. En una época como esta, en un mundo como este, ¿qué debemos hacer para contemplar el día de la aparición de Dios?
¿Qué debemos hacer para seguir las huellas de Dios? A estas preguntas se enfrentan todos los que esperan la aparición de Dios. Vosotros las habéis considerado en más de una ocasión, pero ¿con qué resultado? ¿En dónde se aparece Dios? ¿Dónde están las huellas de Dios? ¿Habéis obtenido las respuestas? Algunos irreflexiblemente creen que en donde está la obra del Espíritu Santo, ahí está la aparición de Dios. O también creen que en donde hay figuras espirituales, ahí está la aparición de Dios. O si no, creen que en donde las personas son bien conocidas, ahí está la aparición de Dios. Por el momento no deliberemos sobre si tales creencias son correctas o están equivocadas. Para explicar tal cuestión debemos primero ser claros acerca de un objetivo. Estamos buscando las huellas de Dios. No estamos buscando figuras espirituales, ni mucho menos estamos siguiendo figuras famosas. Estamos siguiendo las huellas de Dios. Así, ya que estamos buscando las huellas de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios. Porque donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están los hechos de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Y donde está la aparición de Dios, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Amén. Amén. Gracias a Dios. Estas palabras son maravillosas. Donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Sí, exactamente así. Donde quiera que escuchemos la voz de Dios, ¿no hemos recibido al Señor? Cierto. Antes, al esperar al Señor, solo escuchábamos a los pastores y no sabíamos escuchar la voz del Señor. ¿Cómo pudimos ser tan ignorantes? Sí, claro, por supuesto, hermano. ¿Qué más han dicho? Dijeron que la mayoría de los pastores de las 3 autonomías son agentes del Partido Comunista. Y que son establecidos por el Partido Comunista, no por Dios. Personas como el hermano Meng y la hermana Feng son los compañeros más importantes y a menudo dan ofrendas. Sufriríamos una gran pérdida si dejaran la iglesia. Dios Todopoderoso dice, una vez se me conoció como Jehová, también se me llamó el Mesías y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador con amor y respeto. Pero hoy no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que surge de los confines de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca se han relacionado conmigo, nunca me han conocido y siempre han sido ignorantes de mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que aparece al hombre durante los últimos días, pero que está oculto en medio de los hombres. Él mora entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama de fuego, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras, y también serán hechas pedazos debido a ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, que yo soy el Dios Todopoderoso que conquista a toda la humanidad, y que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre. Pero en los últimos días, también me convierto en las llamas del sol que queman todas las cosas, así como el sol de justicia que revela todas las cosas. Tal es mi obra de los últimos días.
tomé este nombre y soy poseedor de este carácter, para que todas las personas puedan ver que yo soy un Dios justo. Yo soy el sol abrasador y la llama de fuego. Es para que todos puedan adorarme, el único Dios verdadero. Amén. Y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas, en todos los cielos, la tierra y los mares. Amén. 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 Gracias Amén. a Dios. Estas palabras tienen tanto peso. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. ¡Malas noticias! ¡La policía está aquí! ¡Vámonos! ¡Tenemos que salir de aquí! No entren en pánico. ¿Qué hacen en mi casa? Es una residencia privada. ¡Es ilegal! ¡Apártense! ¿Por qué lo golpeó? ¡Al suelo! Ay, por Dios, fue aterrador. ¿Quién sería tan malo como para denunciarnos? ¡Qué horrible! Les digo, tendrán su merecido. Es más seguro en la iglesia. Sí, vámonos. Si Meng Changlin regresa, dile que venga a la estación. La policía te está buscando por todas partes. Ve a esconderte a nuestra ciudad natal. Si alguien viola las reglas de la iglesia nuevamente y recibe extraños sin permiso, especialmente a gente del Relámpago Oriental, o escucha sus sermones, no me culpen por ser duro. Apenas los descubran, serán expulsados. En estos últimos días, el pastor Shue nos ha estado prohibiendo estudiar el camino verdadero y tener contacto con personas del Relámpago Oriental. Dijo que cualquiera que lo haga será expulsado. Todos se sienten limitados ahora y nadie se atreve a estudiar. El Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos. Los que quieren obtener la vida sin confiar en la verdad de la que Cristo habló son las personas más absurdas de la tierra. Y los que no aceptan el camino de la vida que Cristo trajo están perdidos en la fantasía. Y así digo que a las personas que no aceptan al Cristo de los últimos días, Dios las detestará para siempre. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días, que nadie puede evitar. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto
por medio de Cristo. Tú crees en Dios y por tanto debes aceptar sus palabras y obedecer su camino. No debes simplemente pensar en obtener bendiciones sin recibir la verdad o sin aceptar la provisión de la vida. Cristo viene en los últimos días para que a todos los que verdaderamente creen en Él les pueda proveer la vida. Su obra es en aras de concluir la era antigua y entrar en la nueva. Y es el camino que deben tomar todos los que entrarán en la nueva era. Si no eres capaz de reconocerlo y en cambio lo condenas, blasfemas y hasta lo persigues, entonces estás destinado a quemarte por la eternidad y nunca entrarás en el reino de Dios. Porque este Cristo es Él mismo la expresión del Espíritu Santo, la expresión de Dios, aquel a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Y por eso digo que si no puedes aceptar todo lo que el Cristo de los últimos días hace, entonces blasfemas contra el Espíritu Santo. La retribución que deben sufrir los que blasfeman contra el Espíritu Santo es obvia para todos. También te digo que si te opones al Cristo de los últimos días y lo niegas, entonces no hay nadie que pueda soportar las consecuencias en tu lugar. Además, a partir de este día, no tendrás otra oportunidad para obtener la aprobación de Dios. Incluso si tratas de redimirte tú mismo, nunca más volverás a contemplar el rostro de Dios. Porque al que tú te opones no es a un hombre. Lo que niegas no es algún ser diminuto, sino a Cristo. ¿Eres consciente de estas consecuencias? No has cometido un pequeño error, sino que has cometido un crimen atroz. Y así, les aconsejo a todos que no tengan una reacción violenta contra la verdad o hagan críticas descuidadas, porque solo la verdad te puede dar la vida y nada excepto la verdad te puede permitir volver a nacer y contemplar el rostro de Dios. Amén. 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 Las palabras de Dios Todopoderoso son muy valiosas. Sí. Vivimos en un país próspero, democrático, civilizado y armonioso. Y adoramos libremente a Dios en un entorno social muy estable. Estoy muy agradecido por esto. China está bendecida por Dios. Amén. Debemos amar al país y a la iglesia, ayudar a otros, obedecer al Comité Central, contribuir a los objetivos del 19º Congreso Nacional del Pueblo y orar por la fortaleza y la prosperidad de la nación y la salud del pueblo. Amén. Amén. Sí, fue un gran sermón. ¡Vamos! ¡Se acabó el día de trabajo! Sí. ¿Listos para cobrar? Gracias. Ahora, 100 para ti. Ten. Gracias. Sí, hasta Adiós. luego. Ahora nosotros. Cuando Jesús vino al mundo del hombre, trajo la era de la gracia y terminó la de la ley. Durante los últimos días, Dios se hizo carne una vez más. Y esta vez acabó la era de la gracia y trajo la del reino. Todos aquellos que acepten la segunda encarnación de Dios serán conducidos a la era del reino y podrán aceptar personalmente la dirección de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto,
salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás, no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para liberar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio, que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones, vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Vamos, dense prisa. Cuidado, que la esquina no se doble. Se va a estropear. Cuidado al girar. Está torcido. Más arriba. Inclínalo un poco hacia la derecha. Muy bien, aquí está la letra. Director Shi. No es necesario. Tome. Pastor Shue. Sí. Hacer el espectáculo del Día Nacional en su iglesia es un evento de gran importancia. Es verdad. ¿Sabe qué significa? Significa que la política de sinización del cristianismo de nuestro partido es cada vez más aceptada por el pueblo. ¿Dónde va el corazón de la gente? Ahí vamos también. También refleja el amor y el apoyo de la mayoría de los creyentes al partido. El jefe del departamento, el señor Ma, considera esta ceremonia como algo muy importante. No lo decepcione. Así será. Lo prometo. La ceremonia se hará como usted quiere. Así debe ser. Obedecer y seguir al partido es lo único que debe hacer. Dios Todopoderoso dice, en los últimos días, Cristo usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la esencia del hombre y para analizar minuciosamente sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas, tal como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios, cómo debe vivir una humanidad normal, así como también la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras son dirigidas a la esencia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios, con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Al emprender su obra de juicio, Dios no deja simplemente en claro la naturaleza del hombre con solo unas pocas palabras. La expone, la trata y la poda a largo plazo. Estos métodos de exposición, de trato y poda no pueden ser sustituidos con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo los métodos de este tipo se consideran juicio. Solo a través de este tipo de juicio puede el hombre ser doblegado y completamente convencido de la sumisión a Dios y además obtener un conocimiento verdadero de Dios. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra
es la obra de juicio realizada por Dios. Amén. Amén. Si no consideras estas verdades como importantes, sino que constantemente piensas en evitarlas o en encontrar una nueva salida diferente a estas, entonces yo digo que eres un grave pecador. Si tienes fe en Dios, pero no buscas la verdad, ni la voluntad de Dios, ni amas el camino que te acerca a Dios, entonces yo digo que eres alguien que está tratando de evadir el juicio y que eres un títere y un traidor que huye del gran trono blanco. Dios no perdonará a ninguno de los rebeldes que se escabulla debajo de sus ojos. Estos hombres recibirán un castigo aún más severo. Amén. Gracias a Dios. Cierto, eso es cierto. ¿Dónde está Xiaochen? ¡Ahí viene! ¡Rápido! Aquí estoy. Estamos esperando. ¡Prepárense! Pastor Xue, este es el programa. Comenzamos con el himno, luego seguimos con este baile, luego una actuación coral de Siempre con el Partido, luego tendremos representaciones y comedia, y por último, una interpretación coral de El Partido, mi querida madre. Si desea que se haga algún cambio, solo dígalo. Pasemos El Partido, mi querida madre, para aquí. Y pongamos Siempre con el Partido, al final, para el cierre. Claro, haremos los cambios. Sí. ¿Es seguro pasar? Lo es ahora. Ya están adentro. Puedes entrar. Gracias. En muchos lugares, Dios ha profetizado ganar a un grupo de vencedores en la tierra de Sinim. Es en la parte oriental del mundo que se ganan los vencedores. De modo que el punto de aterrizaje de la segunda encarnación de Dios es sin lugar a duda la tierra de Sinim. Exactamente donde descansa enrollado el gran dragón rojo. Allí ganará Dios a los descendientes del gran dragón rojo, para que quede totalmente derrotado y avergonzado. Dios quiere despertar a estas personas que sufren profundamente, despertarlas por completo, y que salgan de la niebla y rechacen al gran dragón rojo. Dios quiere despertarlos de su sueño. Que conozcan la esencia del gran dragón rojo, le entreguen a Dios todo su corazón, se levanten de la opresión de las fuerzas de oscuridad, se pongan de pie en el oriente del mundo y se conviertan en la prueba de la victoria de Dios. Solo entonces ganará Dios la gloria. Amén. Amén. Gracias Sí, a Dios. maravilloso. Gracias a Dios. Leamos más las palabras de Dios Todopoderoso. Sí, por supuesto. ¿Alguna vez habéis aceptado las bendiciones que os han sido dadas? ¿Alguna vez habéis buscado las promesas que se hicieron por vosotros? Con toda seguridad, bajo la guía de mi luz, superaréis el dominio de las fuerzas de la oscuridad. Con toda seguridad, en medio de la oscuridad, no perderéis la luz que os guía. Con seguridad seréis el maestro de toda la creación. Con seguridad seréis un vencedor ante Satanás. Con seguridad a la caída del reino del gran dragón rojo, os erguiréis en medio de la infinidad de multitudes para ser testigos de mi victoria. Con seguridad estaréis firmes e inquebrantables en la tierra de Sinim. A través de los sufrimientos que soportéis, heredaréis la bendición que proviene de mí. Y con seguridad irradiaréis mi gloria por todo el universo. Amén. Esta es la promesa de Dios para nosotros. ¡Qué maravilla! Increíble. Me siento esclarecido. Realmente me emociona. Albóndigas estofadas con salsa marrón. Pruébalo. ¡Qué delicia! Buen provecho, disfrútenlo. Gracias al Señor. Todos han estado trabajando duro en los ensayos.
No es nada. La Oficina de Asuntos Religiosos está contenta. Así que brindo por el éxito de la actuación de mañana. ¡Será estupenda! ¡Sí! Hay que celebrar el Día Nacional. Cantemos un himno de las palabras de Dios. Sí, claro, es verdad. Es Venid a Sion en alabanza, que aprendimos hace un par de días. Genial.西安山上。